Qué bueno que está con nosotros otra vez en Comunidad en Casa. Nos da gusto. Hemos estado hablando sobre el amor, qué es la medida de amor, quién tiene la razón, quién va a decir qué es el amor. Y hemos platicado ya de varias dinámicas y hemos hablado que el amor tiene una medida oficial y ese es muy importante, la medida oficial. Y ese también lo vamos a ver más adelante. Pero también queremos hablar que hay un poder en la amistad. No sé, pero si yo dijera, levanta la mano quien ha sido impactado en una buena forma de una amistad, varios van a levantar la mano. Pero igual, y yo sé que más impactante todavía, si yo digo, ¿quién ha sido impactado de una amistad que te ofendió, que te cuchilló en la espalda? Muchos van a levantar la mano de yo fui muy lastimado. Entonces, yo sé que hay un poder en la amistad. Y eso es algo muy interesante. Y es muy interesante que, como ya hemos estado hablando, Isaías dice, cuando cayó la relación con Dios, cuando Adán se separó de Dios, decidió hacerlo en su propia manera. Fíjate cómo te estoy diciendo, a su manera. Por eso mi viejo siempre dice, no me gusta esa canción, a mi manera. Porque la gente hace las cosas como ellos quieren. Y piensan, bueno, yo lo voy a hacer como yo quiero, entonces ella hace como ella quiere, él hace como él quiere y no prospera. ¿Por qué? Porque hay una medida de amor. Y hoy vamos a hablar un poco de eso puede tener un impacto muy largo y muy increíble porque depende cómo tú lo usas. Cuando Jesús iba a ir a la cruz, dice las escrituras que llegó al jardín de Getsemaní. En el jardín, él iba a orar. Incluso dice las escrituras que él oró hasta que le salió sangre, le brotó sangre, porque es tanto la angustia. Y él dijo, Padre, si puede esa copa o ese puede pasar de mí, que no lo tengo que hacer, pues él sabía lo que le esperaba. Él sabía que lo iban a golpear, que lo iban a maltratar, y entonces él estaba preocupado. Entonces vemos la importancia de saber la amistad, porque en ese momento Jesús empieza a decir a sus discípulos, ¿sabes qué? ¿Pueden orar conmigo? Y dice, yo me voy a ir un poco más adelante, pero me esperan aquí. Entonces cuando él vuelve, dice que él comenta, oye, ¿no podían orar una hora? O quiere decir que no se fue 2 días, no se fue todo el día, no se fue la mitad del día. Dice él en su comentario, no podían quedar como una hora, no era tanto tiempo. ¿Y cómo es posible? Entonces lo que nos muestra es que aún Jesús estaba buscando quién caminaba junto con él. Para mí eso es muy impactante y que él quería mostrar, yo necesitaba en ese momento, aunque quizá no estaban pegados conmigo, pero saber que alguien está apoyándote. Muchos siempre dicen, oye, ¿pueden orar por mí? Nada más el sentir que alguien te está apoyando, qué impactante es. Entonces, la amistad tiene un poder y eso es lo que nosotros queremos ver hoy. ¿Cómo podemos impactar? Pero para poder hacer eso necesitamos ver en qué manera lo vamos a hacer. Porque o va a ser un efecto poderoso o destructivo. Y tú tienes que decidir. Hoy no vamos a hablar de lo que han hecho a ti, porque siempre quieren, sí, pero yo quiero platicar de lo que me han hecho a mí. No, vamos a platicar hoy de lo que tú puedes impactar a la vida de otra persona. De eso se trata. Tengo temor decirte que toda esa vida no es alrededor de ti. La vida está alrededor, que tú conoces a Dios, que tu vida está increíblemente cambiado. Pero tú tomas lo que Dios ha depositado en ti y tú impactas a otra persona. Todos queremos que todo el mundo cambie, pero nadie quiere tomar la batuta de hacer un cambio.
Entonces yo quiero que tú veas hoy, sí hay algo que tú puedes hacer. Y ese es empezando a hacer una amistad correcta. ¿En qué está basado una amistad correcta? La verdad es que está basado en el espíritu, no en tus propios deseos o tus propias ideas. Entonces la palabra de Dios usa palabras quizá que no estás acostumbrado de escuchar. Entonces voy a tratar lo que puedo a ayudarles a entender, aunque queremos leer también los pasajes. Entonces en Romanos 8, versículos 7, 8 y 9, dice, por cuanto los designios o las intenciones de la carne son enemistad contra Dios. Entonces, lo que desea la carne o lo que desea, como a mí me gustaría hacerlo, a mi manera, entonces ese está en contra de lo que quiere hacer Dios. Hay gente que es bueno, no estoy diciendo que cada pensamiento o cada actitud que has tenido está mal, pero no podemos caminar en lo que nada más queremos nosotros o creemos nosotros y no caminar también en lo que Dios ha dicho. Por eso hablamos que hay una medida oficial. No es lo que nos sobra o nos queda de amor, sino que lo que Dios dice. Y dice, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. La ley de Dios es muy distinto que la ley. La ley dice, no matas, honras a tus papás. Pero cuando empezaron a tratar a poner una trampa a Jesús y decir, ¿qué es la ley más importante? Jesús dijo, que amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y amas a tu prójimo como a ti mismo. En otro pasaje dice, amas a tu prójimo como Él te amó. Ese todavía está más fuerte. Entonces, toda la ley está basado en ese pensamiento. Incluso Jesús sigue diciendo, mira, la ley dice que no mates a tu hermano, pero yo te digo, o la ley de Dios o la ley de Jesús en el Nuevo Testamento dice, yo te digo, no le dices necio, porque usa la palabra raca, que quiere decir necio. Entonces, es muy importante que vemos que no puede esas dos cosas caminar junto, el espíritu y tu misma forma de hacerlo, o la carnalidad, porque no está sujeto a ese corazón. Voy a usar esa palabra en lugar de la palabra ley. No está sujeto al corazón de Dios, ni tampoco puede sujetarse. Y después del versículo 8 dice, y los que viven según la carne o según lo que ellos quieren hacer, no pueden agradar a Dios. Todos queremos agradar a Dios. Todos queremos decir, Señor, yo quiero complacerte. Yo quiero que tú disfrutas como yo me comporto. Pero es difícil hacer eso. Este dice que es imposible si no caminas en el Espíritu o dejas que el Espíritu te habla en lugar que como tú te gustaría hacer. Bueno, a mí me dijo así y yo le contesté, pues si él me habló así, pues también yo lo voy a hablar así. Entonces eso es caminar en tu propia carnalidad. ¿Quieres hacerlo? Hazlo, pero va a tener su producción o su fruto. Versículo 9 dice, mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O tienes el Espíritu, por eso se llaman cristianos o cristitos, porque tienen el Espíritu de Cristo en ellos. Ya está dejando a un lado la carne o como ellos lo quieren hacer y empiezan a caminar como Jesús les dijo y escuchen el Espíritu Santo decirlo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Dice las Escrituras, dice Jesús, es importante que yo voy al Padre, porque si yo voy al Padre voy a mandar mi mismo Espíritu y Él va a vivir adentro de ti. Por eso se llamaba Emmanuel, Dios en nosotros. Entonces, el Espíritu viviendo adentro de nosotros, pero lo importante es que
igual cuando tú ves que sabes que sopla el viento, ¿por qué? ¿Porque lo puedes ver? No, porque tú ves cómo mueve algo. Entonces, si tengo un árbol, se va a mover. Entonces dices, está soplando el viento. ¿Por qué? Porque hay una evidencia. Aunque no lo ves, hay una evidencia. Pues es lo mismo en el Espíritu. Hay una evidencia porque el Espíritu de Dios vive dentro de ti. Si no hay una evidencia, entonces empieza uno a preocuparse. Entonces, ¿en qué espíritu estás caminando? Y las dos cosas no pueden llevar junto. ¿Hacemos error? Sí, claro. Pero dice las Escrituras que Él vino a morar, a vivir en nosotros. Entonces, tú tienes que dejarle lugar en tu vida. Y dice en 1 de Juan 4 que Dios es amor. No es que está pensando y a ver cómo lo hacemos. No, Dios es la esencia de Dios y todo lo que Él hizo es amor. En Juan, también en 1 de Juan 4:6 dice, y nosotros somos de Dios. Entonces, si Él es amor y nosotros somos de Él, entonces debemos de tener ese mismo amor. No el amor como tú lo quieres hacer, pero el amor que Él es. Y después versículo 11 dice, amados, si Dios nos amó así, que estaba dispuesto, unos versículos anterior dijo, que estaba dispuesto a dar su propio Hijo para pagar por tus pecados, dice, si Dios es así, nosotros debemos también nosotros amar unos a los otros así, no como nosotros queremos amar. Amistad siempre tiene que ser basado en esa ley de amor. Entonces es muy difícil que desarrolles una amistad profundo si no está basado en la ley de amor. Ahora, ese está hablando de una amistad cerca. Tú tienes que amar a todos. Tú tienes que amar a todos como Dios los amó. Eso es lo que vamos a ver al principio. Ese está hablando como en general. Y dice, no puedes caminar. Entonces concluimos aquí que no podemos caminar en nuestra carne y también en el espíritu al mismo tiempo, porque no se llevan juntos. Es como poner aceite con agua. Es algo que no se mezcla. Tú tienes que decidir en qué camino vas a caminar. Y no puedes caminar en la aprobación de Dios y la de los hombres. Si es más importante a ti que acepten a ti como eres, entonces no puedes caminar en la aprobación de Dios y la aprobación de los hombres. La amistad tiene que ser construido y tiene que ser construido en algo verdadero, en algo que va a quedar fiel. Y esa construcción tiene que ser en el amor de Dios. En versículo 8 del mismo capítulo dice, el que no ama, entonces no conoce a Dios. Básicamente, en el primero de ese capítulo es muy interesante porque empieza a decir, ¿cómo vamos a saber si alguien es una persona rara, que su religión no es correcto? Dice, pues porque Dios ama. Entonces, hay muchos que hacen sacrificio, pero hacer un sacrificio no quiere decir que ama. Puede mucha gente dar, pero el hecho de dar no quiere decir que realmente ama. Pero alguien que realmente ama está obligado, así sale de su corazón dar y sale de su corazón hacer un sacrificio. Entonces tiene que ser que si esa persona realmente conoce a Dios, tiene que ser, dice, el que no ama, entonces no conoce a Dios, porque Dios es amor, su esencia es amor. Entonces, para poder construir una amistad, tiene que ser en el espíritu, de la cual Él es amor de Dios. El amor de Dios es como un espíritu adentro de ti. Tienes que dejar que Él tome ese lugar, no tus propios esfuerzos. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14, ese pasaje me gusta mucho. Ahorita te voy a decir por qué.
pero empieza a explicarlo muy bien. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Quiere decir que nos toma, como que nos amarra. Es un forzamiento de empujarnos a hacer algo. Es algo como obligándonos a hacerlo. Cuando realmente está el amor de Dios adentro de ti, por eso yo siempre digo, si alguien me dice, es que tengo un problema con esa persona, yo siempre digo, no, probablemente tienes un problema con Dios. Porque las dos cosas, la gente está aquí y Dios, hay dos niveles, tu relación con Dios y tu relación con la gente. Esas dos cosas no se pueden desconectar. Pero si tú me dices que tienes un problema con una persona, entonces tienes algo con Dios. Porque yo sé que Dios te ha pedido ciertas cosas y no te quieres doblar para hacerlo. Entonces yo sé, por eso dice, el amor de Cristo me empuje, me forza, me jala a hacer aún cuando no quiero amar, como quiera yo decido amar. Muchas veces cuando he querido, déjame, después el Espíritu Santo empieza y ya me quedo callada. Empiezo a decir, sí, ¿en qué te puedo servir? Cuando realmente quiero yo sé que estoy hablando tu idioma y yo sé que puedes entender lo que te estoy diciendo. Dice, pensando en eso, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Esa es la clave. O andas en el Espíritu, si hemos sido muertos y resucitados en Él. Si Él murió, nosotros también estamos muriendo en la cruz, pero también resucitando en el Espíritu. Él resucitó en el Espíritu. Nosotros también podemos morir a nuestra carnalidad y resucitar también en vida. Es importante que tú lo ves. Muchas de las claves que está para que nosotros podamos entender está en eso, que hay una muerte y una resurrección. Y si tú puedes entenderlo, entonces será libre de sentirse amarrado. Pero bueno, y dice, y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. Y esa es la clave que quería llegar, el versículo 16. De manera que nosotros de aquí y adelante a nadie conocemos según la carne. Entonces, ¿cómo lo vamos a conocer si no lo conocemos conforme a la carne? Sino que lo vemos ahora como Cristo los ve. ¿Cómo Cristo te ve a ti? Te ve que tú eres libre de pecado. Él te decidió perdonar. Y dice, aun si Cristo conocimos según la carne, porque ellos habían conocido a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así, sino que ya los conocemos conforme el Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ese es el chiste, que tú te vistes en una nueva naturaleza. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí todos son hechas nuevas. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es lo importante. Reconciliación quiere decir que Él nos sacó y nos volvió a construir en algo perfecto. Entonces, y Él nos está entregando ese mismo ministerio. Entonces, la meta es que Él nos rescata, también nosotros tenemos que hacer lo mismo. Caminar en amor, caminar en perdón y empezar a buscar quién podemos rescatar nosotros, quién podemos ayudar, cómo podemos ayudarles ellos reconciliarse con Dios y regresar a un estado correcto en lugar de seguir caminando como están. Versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Eso es lo que quiere decir, que tú ves a una persona en un estado y dices, de esa manera no lo puedo ver ya. No lo veo conforme a la carne, sino que lo veo en el amor de Dios. Lo veo como Cristo lo ve, que Cristo dijo, mira, así como está, yo estaba dispuesto a dar mi vida. Yo estaba dispuesto a dejar todos y ir buscando esa que no sabía. Entonces para mí es importante. Esos son pensamientos importantes y espero que en las próximas semanas también puedes estar con nosotros y donde podemos hablar un poco más del amor y la amistad, cómo es el amor y cómo es la amistad para que podamos realmente definirlo. Porque cuando tú puedes entenderlo y saber qué es caminar en el Espíritu y de repente en lugar de en tus propias manos lo haces, de repente dices, no, ya no. Y de repente empiezas a sentir un poder tan increíble dentro cuando quieres hacer algo y de repente empiezas a decir, te amo, te bendigo, te perdono. Esa no hay nada, ese sentimiento también es increíble. Al principio quizá no viene un sentimiento, pero cuando decides hacer lo que la palabra dice, los sentimientos te vienen porque ves el resultado del amor de Dios en otra persona. Te bendigo, espero que en esta semana hables con alguien, empieces a buscar quién vas quién vas a ayudar, cómo los vas a levantar, cómo los puedes animar. Te bendigo. Gracias por estar con nosotros.